El estudio de caso. El aprendizaje basado en diferentes situaciones o posibilidades, como son los problemas, los proyectos, los fenómenos, también se puede estudiar en el estudio de caso. Un caso incluye información, datos de muchos tipos, pueden ser psicológicos, sociológicos, científicos, antropológicos, históricos o materiales técnicos, y normalmente se centran en áreas temáticas, como pueden ser la historia, la pediatría, la salud. Ahora, con frecuencia son interdisciplinarios y es importante explicar que su narrativa se refiere a problemas de la vida real y en situaciones de personas concretas y reales. Los momentos del abordaje metodológico, como en todos los procedimientos de investigación actuales en educación, son identificar cuál es la problemática en un escenario áulico o en una situación externa. ¿Cómo se recupera este caso en concreto? ¿Cuáles son sus conocimientos previos? ¿Qué nuevas ideas tenemos? ¿Qué producciones? De ahí vamos a planificar la acción de trabajo de este estudio y por fin el acercamiento, en donde vamos a tener que analizar, verificar y hacer una propuesta. El estudio de casos es descriptivo porque permite una fotografía exacta y detallada de un fenómeno en un momento determinado. Es como si fuera una fotografía. Es heurístico porque al descubrir qué es lo que significa, encamina a la toma de decisiones y privilegia la inducción para generar hipótesis y descubrir relaciones y conceptos al sistematizar. Ahora, ¿cómo se aborda su metodología en algunos momentos más concretos? Pues tenemos que comprender y producir. Tenemos que reconocer, tenemos que concretar y por fin tenemos que integrar. El aprendizaje por estudio de casos nos pide que estudiemos una situación con cierta profundidad por medio de un sistema acotado que precisa el objeto de estudio. Asimismo, se enmarca en un contexto más amplio, comunitario, social o global. Es particularista porque propone un enfoque ideográfico orientado a comprender la realidad. ¿Cómo se sigue y cómo se retroalimenta un aprendizaje específico como el estudio de caso? Primero se difunde. Cuando ya llegamos a tener una definición, vamos a presentar el producto donde se reconocen los hallazgos y las manifestaciones que nosotros hemos logrado. Consideraciones, cómo se podría seguir y cómo se puede retroalimentar. Y por fin, un avance en el cual se va a hacer una toma de decisiones. La primera parte de un estudio de caso siempre son preguntas críticas. Estas serán un punto de partida, pero también pueden ser un punto final del caso. Es decir, la pregunta inicial se puede reinterpretar al final y pueden surgir nuevas preguntas que surjan de la experiencia con su propia metodología de abordaje. Entonces, estas preguntas van a obligar a los investigadores y a los estudiantes a examinar ideas, nociones, problemas, y estas respuestas van a ser analizadas, tienen que ser reinterpretadas, tienen que ser reconocidas, tienen que tratar de generar vías o posibilidades de investigación y no solamente responder a cuestiones como muy concretas, es decir, responden más bien a preguntas como ¿por qué?, ¿cómo?, cuestiones más complejas. El trabajo de grupos es bienvenido, es donde mejor se puede realizar el estudio de casos. ¿Por qué razón? Porque tiene diferentes visiones de la misma problemática, porque se resuelve en forma objetiva una posible visión común y una capacidad característica ya propiamente del trabajo de investigación educativa es que el maestro conduce la discusión y debe de ser capaz de poder apoyar a los alumnos en su profundización en algo que se llama interrogatorio sobre el caso. La diferencia entre los casos de enseñanza y los casos de investigación es que
Originalmente, el estudio de casos se recuperó, o se presentó más bien, en la investigación y específicamente para la investigación cualitativa. Ahora, en educación, eh, tratamos una situación real y este método utiliza la experiencia para la transmisión del conocimiento, haciendo una mezcla de diferentes elementos como la retórica, el diálogo, la inducción, la intuición, el razonamiento, y de esta manera crea una metodología de ciencia práctica. Esto lo propone Crespo. En cuanto a la situación de los casos de investigación, los terrenos son múltiples: sociología, ciencia, política, disciplinas de administración, operaciones, marketing, lógica, sistemas de información. Y es básicamente el manejo de un método cualitativo desde una perspectiva integradora. Esto lo propone Jin. La segunda parte, digamos como la más amplia del estudio de caso, es el análisis del mismo y su seguimiento. Aquí hay diferentes procesos. Primero hay herramientas de investigación, como es la entrevista, como son las historias de vida, en donde pues se trata de conocer en profundidad lo que sucede y especialmente que las personas que están implicadas en el caso pues te digan su verdad. Ahí es en donde nosotros recuperamos la información y creamos claves, temas, subtemas, marcas textuales, elementos que nos van a ayudar a poder explicar las causas del caso en cuestión. Ahora, hay otras herramientas que nos pueden respaldar, como son libros, artículos, revistas, tablas, gráficos, con datos primarios, informes de investigación, editoriales y toda la línea de cuestiones digitales que existen. Ahora, se procura llegar a una respuesta común. En el momento que se precisa, se alcanza, se realiza un procedimiento sugerido para el caso en particular, para su análisis, para su diferenciación, que puede ser, por lo tanto, pues, descriptivo, eh, explicativo, narrativo, de diferentes formas. Pueden no ser observables por razones observacionales o filosóficas, pero es el material con que se construye una explicación sopesada de un problema determinado. Esto se puede atender a través de un consenso al que se llega por medio de este estudio. El estudio de caso tiene una serie de pasos: la investigación, los datos, las condiciones, la examinación, el método, la profundización, el análisis, los resultados. Ahora, es común llegar a una teoría, atender una teoría a partir del análisis de estos datos más o menos complejizados. Y hay que codificar estos datos en forma comparativa y constante con otros casos o con la misma situación en una temporalidad o espacio diferenciado para llevar a efecto dicha comparación. Ahora, la teoría puede ser un continuum que va desde listas, categorías, tipologías, otras listas comprensivas, impresión de relaciones entre factores, causalidades entre relaciones, patrones vinculantes, y para llegar a modelos totalmente explicativos que se tejen entre sí con todos estos factores o con algunos más. Esto nos lleva propiamente a una sorpresa, a un cambiar nuestra percepción, una teoría que puede ser, por lo tanto, inesperada. Esto propone Mintzberg. Charles Peirce, que es un gran estudioso de la epistemología y también de cuestiones de lenguaje, nos propone el razonamiento abductivo en la búsqueda científica como elemento primordial del análisis del estudio de. Terminemos viendo cómo se valida la información. Este término, validación, es el aseguramiento de la validez que comienza en el diseño de la investigación. Tenemos 4 aspectos de validez de estos estudios empíricos en ciencias sociales: la validez de construcción conceptual, la validez interna,
la validez externa y la fiabilidad. Deconstruct validity se refiere a qué tan bien armado está nuestro análisis de caso. Y debemos de tener una serie de elementos que nos permiten reconocer que está visto en forma complexiva y profunda al mismo tiempo. La validez interna se va a referir a los elementos que componen el caso en sí mismo y que realmente están presentes a través de ese análisis y de esa interpretación. La validez externa es la que nos va a presentar por medio de esta comparación posible, y la fiabilidad es lo que sucede en consecuencia de haber hecho un procedimiento bien armado. La validez de estas construcciones conceptuales va a ser operativo el estudio, porque vamos a poder inferir construcciones conceptuales que le dieron origen, es decir, podemos hasta recrear teorías o hacer una nueva propuesta teórica siguiendo un enfoque realista, aunque imperfecto, de las construcciones. Terminamos ahora sí definiendo cuáles son los considerandos y las conclusiones ponderadas. Es decir, no tenemos unas conclusiones cerradas, definitivas. Son considerandos, son elementos que se van a ir realizando, especialmente en grupos pequeños. Su intención es recuperar la información, especialmente la propia de la investigación cualitativa, interpretar esos datos, explicarlos, comprenderlos en su análisis y llegar a una intencionalidad común. Por ejemplo, entender la génesis de un problema y recomendar alguna o varias formas de atención al mismo problema en un periodo de tiempo determinado bajo una metodología específica a sustentar, es decir, algo con lo que podríamos solucionar o atender el problema, diagnosticarlo, evaluarlo en cada caso. Ahora, son bienvenidos aquí comentarios complejos, como son narraciones, diarios, explicaciones profundas de una situación determinada, las posibles soluciones del problema original. Llega a suceder, por ejemplo, que tenemos una historia de vida y de ahí se realiza pues un libro o una película, como es el caso de Los hijos de Sánchez, que fue muy mencionado hace muchos años, en donde a partir de la vivencia de un investigador en un caso determinado, se hizo toda una relación de la problemática y desde ahí se alcanzó a hacer como respuesta de profundización un libro donde se planteó no solamente los elementos técnicos, sino especialmente una forma narrativa que nos permitía reconocer cuál fue la problemática en la que se vio inmerso el investigador. De esa manera fue tan interesante que llegó un momento en que se hizo hasta un libro una película sobre esto. La característica principal del estudio de caso es su capacidad para procurar soluciones y decisiones inteligentes, maduradas y por consenso para el tratamiento de problemas comunes.